Y lo tienen muy interesante. No. Pero déjame responder a la pregunta que oigo dentro de esa pregunta. Porque esté en hebreo no quiere decir que es auténtico y no quiere decir que deberíamos de seguirlo. Han encontrado, yo vi una vasija que estaba conectada durante el tiempo de hierro, que estaba conectada a un ídolo, pero el ídolo ya está roto y lo que quedaba era la vasija para ofrendas a ese ídolo. Y en hebreo dice la concubina de Dios. Los judíos, algunos judíos adoraban ídolos. Y hubieron periodos en que abandonamos la Torah. Los profetas lo mencionan. Porque se encuentre un libro en hebreo del libro de Mateo. A mí no me conmueve de que voy a seguir a Mateo o voy a volverme cristiano. La Torá estaba tomando un transcurso donde el pueblo estaba regresando a la Torá. Entonces cuando Roma se vio que estaba perdiendo adeptos, ahí viene donde crea lo de ella, los agarra, los fuerza, entonces para que ellos vean, mira. ¿Y por qué yo? Vamos. Yo no soy. Vamos. Estamos haciendo una serie, hemos estado haciendo una serie antes de las fiestas, ahora que todo el mundo lo pasó bien. Definitivamente. Muy bien. Entonces, estamos haciendo una serie sobre el sionismo moderno, político, desde el punto de vista religioso, cultural del pueblo judío. Una de las razones que estamos haciendo esta serie es por interés en expandir nuestro entendimiento, porque desafortunadamente hay mucha gente que están dando clases o opiniones por el internet, por la red, que lo hacen parecer que el judaísmo religioso no es pro-sionista, cuando verdaderamente, claramente, dentro de la perspectiva judía auténtica, el sionismo 100% es agradable y es aceptado, y es parte de nuestro entendimiento de las profecías de los últimos tiempos, de cuando va a venir el Mashiach, de que el pueblo judío va a retornar a la tierra de Israel. En la parte, cuando empezamos esta serie, estábamos hablando sobre las profecías bíblicas que nos prometen esto. Y una de las cosas que la profecía en el libro de Deuteronomio nos dice es que el pueblo judío va a entrar a la tierra, va a regresar a la tierra y va a ser soberano sobre la tierra, y que Hashem nos va a volver a restablecer en la tierra. Y en mucho, a través de todas las profecías del Antiguo Testamento, del Tanaj, nos ofrece la idea de que el pueblo judío va a retornar a la tierra de Israel, va a hacer teshuvah en la tierra de Israel, va a ser soberano sobre la tierra de Israel. Y estamos viendo que esto se está completando. Para seguir en esa onda, es importante, ¿puedes cerrar si quieres? Es importante entender de dónde viene este origen. Hubieron grupos hasídicos, específicamente guiados por Reb Yoel Teitelbaum, del movimiento Satmar hasídico, que expresaron que no era buena idea que el pueblo judío se desarrolle en una forma militar, no religiosa, para ser soberano sobre la tierra de Israel. Esa opinión es una opinión minoritaria, hasídica, religiosa. La mayor parte de los hasidim no son necesariamente partidarios de esa opinión. Hay grupos que
no están de acuerdo con esta opinión, y hay otros grupos que no se involucran de ninguna manera. Pero es una minoridad de opinión que dice que el pueblo judío no debería de defenderse o extenderse para conquistar la tierra de Israel. Al revés, todo lo anterior en el judaísmo es que es una mitzvah extender soberanía judía sobre la tierra de Israel. Entonces eso es una de las cosas que hemos estado estudiando. Otra opinión que se mezcló aquí fue la opinión que también le dio energía a estos grupos hasídicos. Uno de ellos, el más famoso, es el Neturei Karta. Ese grupo dice, bueno, el otro problema es no solamente que todavía el pueblo judío no debería de entrar a la tierra de Israel, sino que el grupo que estaba manejando la soberanía sobre la tierra de Israel, el restablecimiento en el 1948 sobre el Estado de Israel, no era religioso. Entonces tiene grupos como Chabad que no cantan Hatikva, aunque son pro-israelí, no cantan Hatikva, el himno de independencia, para expresar que no les gusta la idea de que el himno nacional de Israel no es religioso. Es secular. Es secular. Entonces esa idea les molesta y ellos quieren un gobierno o un sistema de gobierno que sea religioso. Sobre ese tema yo quiero hablar un poco porque y también quiero mencionar, antes de decir eso, recordarle a la gente que yo represento una opinión halágica, camino sefaradita. Y entre los sefaradín no hay una organización, un grupo específico que sea antisionista. Al revés, todos los sefaradín, todas las personas de origen sefaradí han aceptado el restablecimiento de la tierra de Israel y lo vemos como una manifestación de Reshit Mechat Gulatenu, del principio de la liberación final. Y entre los grupos sefaraditas hemos tenido varios movimientos socialistas, sionistas, y algunos se afiliaron a los movimientos sionistas socialistas del 1948. Pero anterior a eso, cuando la expulsión de España, en 1492, muchísimos judíos sefaraditas empezaron a hacer aliyá para mudarse para la tierra de Israel. Incluso el Ramban, Nachmanides, también hizo aliyá y se mudó para la tierra de Israel. Muchos grandes rabinos promovían que el pueblo judío retorne a la tierra de Israel y viva en la tierra de Israel. De ahí es donde vienen los asentamientos grandes sefaraditas en Jerusalén. Hay Yerushalmi, hay personas que han vivido en Jerusalén por 500 años, familias enteras que son descendientes y que tienen apellidos y nombres en español. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Porque entraron desde España y Portugal cuando la expulsión y el Imperio Otomano también, era el Imperio Otomano y exacto, fueron directamente a la tierra de Israel. Entonces no hay un movimiento legítimo sefaradita que sea contrario a sionismo. Y el camino que nosotros estamos acercándonos de acercamiento a la Torá y a la práctica judía está íntimamente conectada a la cultura sefaradita. Y para la cultura sefaradita esto es completamente algo extranjero, algo fuera de lo común. Decir que el pueblo judío, en lugar de vivir en soberanía sobre la tierra de Israel, deberíamos de vivir en un exilio o aceptar el dominio de los gentiles sobre la tierra de Israel y nosotros vivir en la tierra de Israel bajo el dominio de los gentiles, eso sería absolutamente culturalmente ridículo para el pueblo judío. Los grandes hajamim sefaraditas, cuando empezó estos movimientos que tenían tendencias socialistas y que no eran necesariamente religiosos, aceptaron también de que todos los judíos deberían de retornar a la tierra de Israel. Y hubieron grandes movimientos de judíos sefaraditas tratando de mudarse para la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, uno de estos
la forma que el rabinato separadita aceptó esto es. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia si una persona que es religiosa hace una mitzvah o si una persona que no es religiosa hace una mitzvah? De todas maneras, una mitzvah. Si es una mitzvah retornar a la tierra de Israel, es una mitzvah retornar a la tierra de Israel si eres observante de Shabbat o si no eres observante de Shabbat. Es una mitzvah retornar a la tierra de Israel si eres plenamente creyente en la Torah o no. Simplemente, es mitzvah simplemente si con ser judío. Exacto, es una mitzvah. Entonces, no hay razón para decir de que no deberíamos de juntarnos a estos grupos porque todos somos judíos. Hay otra cosa más. ¿Qué ocurriría si los judíos observantes del mundo hacen aliyah y en lugar de tener esos grandes asentamientos de judíos ortodoxos en Brooklyn, con sus fuertes opiniones, hacen aliyah y se mudan para Israel? Entonces el número de personas que aquí viven, aquí trabajan, aquí producen en los Estados Unidos, que vayan a Israel y produzcan y trabajen y produzcan en Israel. Entonces, desde el ego, hacer crítica. Fácil. Cuando puedes vivir en la tierra de Israel y levantar al pueblo judío. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente para andar en el camino de lo que estamos estudiando, coger un poquito de impulso, ¿no? Echar un poquito para atrás para coger impulso, para movernos para adelante. La última vez estábamos hablando sobre los primeros asentamientos judíos en la tierra de Israel, la creación de los movimientos laborales, de agricultura en la tierra de Israel, las escuelas, hablamos sobre la vida de Golda Meir, estamos hablando sobre las guerras que el pueblo judío ha peleado. Hoy lo que voy a hacer es concentrarme un poco sobre la vida de David Ben Gurion y Chaim Weizmann y la declaración de Balfour, y entonces hablar un poco más sobre esa idea. Pero lo que más quiero concentrarme es, para poder hacer una continuidad. Estoy un poquito trabado. Continuidad, pero estoy un poquito trabado de la lengua hoy. Un poco de café. No puedo decir, me falta decir, sí. Es el ron que no me echaron. No echaron el ron. Sería la idea de que la mitzvah, y lo sigo repitiendo porque es una parte importante de entender. Parte del sueño de los anusim, y hay muchos anusim que me escuchen a mí, que escuchan nuestras clases, que atienden nuestras clases a través de la red. Parte del sueño de los anusim es retornar no solamente a la fe judía, pero retornar a la tierra de Israel. Y sabemos que hay una profecía de Obadiah que dice que los descendientes de la casa de Separad van a heredar las ciudades del Negev. Entonces, ya desde ese momento está expresada la idea del retorno del pueblo judío. ¿Se entiende? No es solamente que nosotros vamos a retornar en práctica religiosa. Hay un grupo de estudiantes míos que los tengo que regañar un poco. Hay que interactuar con la tierra también, ¿no? Sí, pero peor, hay un grupo que es peor todavía. ¿Sabes? Yo tengo un grupo que quiere, que está retornando al judaísmo y aceptando la fe judía. Han dejado atrás, yo los aplaudo, han dejado atrás el cristianismo, los movimientos mesiánicos y todos esos movimientos, y están acercándose a la vida judía auténtica. Pero no aún todavía, y se han dejado guiar en una forma negativa por personas en el internet que le dicen que el sionismo no es religioso o que eso no es parte de la Torá. Eso está mal. Pero hay un grupo peor todavía de Anusim. ¿Sabe cuál es? El grupo de Anusim que vienen todas las semanas a las clases mías y no toman el último paso. Entonces, están aprendiendo Torah años y años y años y años y no observan Shabbat y no observan Kashrut, pero entienden, saben cómo hacerlo. ¿Ya? O otros anusim que me dicen a mí este es uno de los favoritos míos.
me dicen a mí que ellos automáticamente son judíos. ¿Por qué? Porque yo me siento judío. Entonces automáticamente yo soy judío. Entonces lo que yo les digo a esa gente, y que por esa razón no tienen que ir a un bedín, no tienen que ir a una corte, y no tienen que declararse judíos, y no tienen que ser declarados judíos, porque ellos se han autodeclarado judíos. Pero tienen que guardar todos los preceptos. Entonces. Sí, pero también, pero... sí. Entonces, ¿sabes lo que tuve? Uno que me dijo que él era de los descendientes de los Anusim, ¿ya? Pero bueno, la familia de él se ha acostumbrado a guardar las Navidades, a observar las Navidades. Entonces, y bueno, ¿qué es lo que puede hacer si él es descendiente de los Anusim? Pero ya la gente se acostumbraron a comer el lechón asado para el lechoncito asado para las Navidades, y cómo le va a quitar eso a los hijos, y bueno, ya eso se... Ya, entonces, entiende, intelectualmente entiende las enseñanzas de la Torah, pero no las aplica. Claro. Y hay otros que entonces me dicen que ellos no tienen que convertirse, no tienen que hacer un acto de retorno, porque automáticamente son judíos, porque ellos se sienten en su corazón, en su espíritu, que son judíos. Entonces yo les digo a ellos que ellos deberían de cruzar el Río Grande, escondido, ir al Departamento de Inmigración de los Estados Unidos y declararse americanos porque se sienten americanos. A ver lo que el Departamento de Inmigración Judía, de Inmigración Americana le va a decir. Viene ahí, si los arresta, lo va a tirar en la cárcel. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes automáticamente declararte judío, ¿ya? Aunque tengas descendencia judía. Lo que estás haciendo es haciendo un acto de retorno. O podemos hacerlo desde otro punto de vista. Lo que un dominicano me dijo a mí después que había hecho el acto de retorno. Fue uno de los momentos más emotivos en todo mi trabajo con los Anusim. Este señor, después de muchos años de estudio de Torah, decidió que él quería hacer un retorno al judaísmo. Va, se circuncida, empieza a practicar, empieza a estudiar, va al mikvah, retorna al judaísmo, y en el día ese que retornó al judaísmo, cuando salió del mikvah, empezó a llorar. Tan profundamente, empezó a llorar. Entonces le dije, si esto es un momento tan alegre, para tratar de calmarlo, porque yo también estaba llorando. Claro. Entonces le digo, si este es un momento tan emocional para ti, ¿por qué estás llorando tanto? Me dice, yo no estoy llorando por mí. Dice, yo estoy llorando por mis antepasados, que también querían hacerlo, pero no han podido hacerlo. Entonces me dijo a mí, y fueron privados de eso. ¿Sabes lo que me dijo a mí? Que este camino que ellos tomaron empezó cuando le echaron agua arriba. Sí, el bautismo. El bautismo. Y ahora él entró al agua del mikvah y se lavó el agua que le habían echado. Se quitó el agua ese. Bueno. ¿Bien? Un salpicón de agua completamente se metió en el agua. Y ahora esto... ¿Cuántas generaciones pasaron? Pero él se la sacó. Sí. Él se sacó eso. Sí. Ahora, sobre ese tema, porque he recibido, y ahora voy a entrar a la vida de David Ben-Gurión y algunas de esas experiencias, pero quiero mencionarlo. Recibí, en las últimas 3-4 semanas, he recibido varias cartas de personas, y vienen a veces en grupos, ¿eh? Pero no es que te están comunicando, es que parece que esa idea está creciendo. Y habrá algún líder, supuesto líder, que le está diciendo que no es necesario retornar al judaísmo en una forma formal. Y que eso es ley ashkenazí. Entonces recibí 3 o 4 cartas que me dicen, ¿por qué tú estás promoviendo la ley ashkenazí para que la gente retorne a través de la corte? Yo no tengo que ir delante de Ashkenazim para decirle a los Ashkenazim que yo soy creyente en la Torah para que ellos me acepten. Déjame aclarar una cosa. Esa no es la ley Ashkenazí. La ley Ashkenazí es que la gente que viene de los Anusim se tiene que convertir. La ley sefaradita, explicada por el sumo rabino de Israel, Mordejai Eliyahu, es basada en 1650 y pico, en Holanda, cuando los judíos estaban pudiéndose escapar de España y Portugal,
que eran descendientes de los judíos que habían sido forzados a aceptar el catolicismo durante la Inquisición, y en 1492 todavía tenían herencia judía y habían estado haciendo prácticas judías hasta en Portugal y también en España, a lo secreto, pudieron escaparse, pudieron entrar a Holanda, a donde había libertad de culto, y entonces se presentaron delante de la corte rabínica. Y hay shumot, hay respuestas de los rabinos sefaraditas. Están respondiendo en español. Shumot de personas que están viniendo a retornar al judaísmo, y el rabinato sefaradita de Holanda crea el rito de retorno. Entonces esta persona tenía que declararle a la corte judía, a la corte de los rabinos, que él quería retornar al judaísmo y que había dejado atrás todo lo que había aprendido de las ideas extranjeras, y que iba a vivir una vida judía. Uno de los más famosos, ¿bien? Uno de los más famosos es Menashe ben Israel. Menashe ben Israel. Menashe ben Israel, nacido Gaspar Rodríguez Núñez. Ese era el nombre de él. Uno de los grandes rabinos que escribe tomos de halajá, tomos de ley, nacido en Portugal, 1600, la familia, 1625, 1630, ¿ya? La familia puede escaparse de Portugal, llegan a Holanda, allí en Holanda, a la edad de 16 años, se circuncida. Estamos hablando, no había mucha anestesia en esos tiempos para ese tipo de cosas. Entonces, a sangre fría, a los 16 años, no fue como tú. Entonces, a los 16 años, se circuncida, y la familia se cambia el nombre de Gaspar Rodríguez Núñez para Menashe, hijo de Israel. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se dedica? A escribir libros para ayudar a los demás que son como él, que vienen de España y Portugal, y escribe libros en español explicando la ley y aclarando el punto de vista judío. Entonces, vemos que ahí hay una base plenamente sefaradita, que es basado completamente en la ley sefaradita, no en la ley ashkenazí, la ley sefaradita de retorno al judaísmo. Ahí en Oaxaca hay una familia, de hecho, que vienen de España y que se apellidan Núñez, y no son católicos, pero nadie sabe, pues, entonces, pero es bastante, abundan bastantes, y uno puede ver, pues, que no son mexicanos, ¿no? Pero toda su descendencia viene de España. Los Núñez Banoy. Era muy común, era muy común ese nombre entre los judíos. Hay ciertos nombres, nosotros sabemos, hay ciertos nombres que son españoles, judíos españoles. Entonces, lo que estoy tratando de aclarar aquí, porque recibimos tantas cartas con esa última tontería de que eso es una idea ashkenazí. Realmente, recuerden, cuando uno viene a unirse al pueblo judío, uno no se vuelve exclusivamente separadita. No. Nosotros somos judíos. Exacto. Nuestros hermanos polacos son hermanos. Son nuestros hermanos. Tenemos diferentes puntos de vista, diferentes aplicaciones. Aplicaciones, ¿verdad? Pero somos lo mismo. Pero también entre los ashkenazí, entre los sefaradí, también hay puntos de vista. Entonces, al final del día somos todos judíos. Eso es el punto. ¿Sabes? Entonces no podemos decir que no vamos a seguir la ley ashkenazí. Eso está mal tampoco. También. Entonces, cuando nosotros retornamos a la vida judía, el sueño mío como rabino es no que alguien venga y sea aceptado solamente por un grupo, por un pequeño grupo, sino que pueda estar conectado con todo el pueblo judío. Exacto. Eso incluye los ashkenazim, incluye los sefaraditas, incluye los hasidim, incluye a todo el mundo. Tenemos que tener una conexión completa. Entonces, por eso lo menciono, porque he recibido tantas cartas de personas que se están dejando confundir o se están confundiendo, y a veces yo sé que es por frustraciones, porque se pone difícil el camino de retorno,
Entonces lo que queremos hacer es decir, bueno, yo no necesito hacer ese retorno porque yo soy judío de todas maneras. Es verdad, eres judío de todas maneras, pero tienes que hacer un retorno porque queremos estar unidos al pueblo judío. Queremos nosotros aceptar al pueblo judío y queremos que el pueblo judío también nos acepte a nosotros. Exacto. ¿Entiendes? Yo pienso que hay muchas fuentes de informaciones que son mediocres. Mediocres porque no tienen el conocimiento adecuado para adiestrar a otras personas o por lo menos llevarlos en la vía correcta. Yo conozco personas que salieron del cristianismo, ¿okay? Y que están abrazando el mesianismo, y no se sientan a escuchar, a ser adiestrados por alguien que tenga el conocimiento adecuado, la interpretación, por lo menos bastante conocimiento en cuanto a la interpretación de la Torá, sino que ellos mismos están usando el conocimiento que alcanzaron en el cristianismo, pero haciéndole ciertos cambios y acomodándolo, para que la gente, entonces, no, yo estoy en el judaísmo, no, yo soy judío, pero desde este punto de vista. Entonces toda persona que los escucha y es influenciado por esa persona, pues yo diría que va a estar, hasta cierto punto va a estar tambaleando, porque la información que tiene no es una información original, ¿entiende? Entonces por eso es que surgen este tipo de comentarios como el que usted acaba de hablar ahora, y es porque no van a la fuente correcta. Sí. Yo, perdóname que le tome un poquito de tiempo. Cuando yo empecé en casa, yo empecé solo. Yo empecé escudriñando, empecé buscando, y todo lo que recibía lo estaba transmitiendo. Pero siempre le dije a mi esposa, yo necesito sentarme en un lugar donde yo sea adiestrado, porque el conocimiento que yo tengo, yo no se lo puedo transmitir a otra persona, porque no es el conocimiento adecuado. Cuando yo sea adiestrado por alguien que verdaderamente conozca tanto el idioma como la vida judía, etcétera, etcétera, entonces ya va a llegar el momento en que voy a ser capacitado y voy a poder transmitir lo que estoy recibiendo. Pero por ahora yo tengo que sentarme. A mí en el cristianismo yo fui muy conocido, y la gente que viene donde mí a preguntarme, yo le digo, yo no tengo, estoy comenzando, no tengo el conocimiento adecuado como para hacerte un comentario con relación a esto y esto y esto, o para podértelo explicar desde este punto de vista, desde el punto de vista judío. No tengo ese conocimiento. O sea, ahora mismo estoy aprendiendo. ¿Me entiendes? Porque ellos piensan que porque fui maestro en el cristianismo, pues puedo... No, yo, por lo menos en ese aspecto, yo sé marcar, o sea, sé hasta dónde puedo llegar, y ahí no paso. Porque yo no voy a engañar a una persona. Le digo, yo no te voy a aparentar que yo soy algo, o que sé algo, y te lo voy a transmitir, y cuando tú vengas a darte cuenta, no, es lo que me dijo con un embuste, porque eso no es así. Sí, o peor, podría ser que nunca descubran que lo que le dijiste estaba mal. No, es que el 95, para no decir el 95%, el 95% de las personas que se sientan a escuchar, y no voy a repetir lo mismo, pero sabes de lo que estamos hablando, son personas que oyen, pero no se toman la molestia en escudriñar o investigar. Eso fue algo que siempre me di a conocer por eso, porque yo no le creía todo lo que yo escuchaba, ¿me entiendes? Yo me iba a casa y me amanecía y buscaba hasta que yo encontraba, y si no estaba satisfecho, me iba a una fuente que yo pudiera decir, wow, lo que me está diciendo. Pero nadie le gusta investigar, nadie le gusta leer. Es más fácil escucharlo de usted, ¿me entiende? Y yo no tener que pelarme las pestañas. O sea, hay gente que hay que masticarle la comida, ¿ya? Y como los pájaros, darse en la boca ya, que solamente lo que tienen que tragar y hacer. O sea, de vagos está lleno el mundo, especialmente en eso. Sí, pero ese no es el camino auténtico judío. No, pues claro. El camino auténtico judío es que tiene que estudiar. Ya, tiene que estudiar. Tiene que estudiar. O sea, eso fue una de las cosas que yo escuché de usted al principio. Y dice, wow, pero espérate un momentito. Yo me pelo las pestañas estudiando, y yo no oigo que a mí me dicen nada. Y esta gente todo es, no, que me dijo, no, que me envió, ¿no? Y yo digo, wow, pero fue una de las cosas que yo pude entender. Hay un rabino en el oeste de los Estados Unidos, supuesto rabino, que ahora mismo, con el apellido español, que ahora mismo está haciendo una campaña para decirles a los anusim que no tienen que hacer conversión, que no tienen que hacer retorno, que simplemente se declaren judíos.
Y Él los acepta. Y al final lo que sufren son ellos, Son porque ellos. no lo... Exacto. Exacto. Es injusto. ¿Y sabe la ironía de todo esto? Que a los rabinos no les molesta a Él. ¿Sabe por qué no les molesta a Él? Porque mientras ese grupo de gente se quede en limbo afuera, no hay problema. Pero cuando le das un camino legítimo, ahora sí tenemos que bregar con ellos. Entonces la ironía es que de los dos lados tenemos ese problema. ¿Ya? Ok, nada más lo menciono por la cantidad de cartas que he recibido últimamente sobre esa cuestión. Y les quiero decir plenamente, lo confieso abiertamente, el sueño mío es, y se lo dije a ustedes, el sueño mío es que ustedes sean igual a mí. Mismo valor. Que las hijas mías se puedan casar con los hijos de ustedes. Ese es mi sueño. Yo quiero ver el día que alguien en Quito pueda retornar una vida judía y que su hijo se vuelva rabino. O que su hijo sea plomero judío. Yo quiero verlo. Yo quiero ver personas que están contribuyendo, que están viviendo esa vida, que creen esa vida y que somos aceptados y estamos viviendo, contribuyendo. Recuerden, el retorno es un camino de retorno completo. No dejar un poquito aquí, un pie allá y una conexión y bueno, a lo mejor, y no. La pregunta, cuando vengan a buscarnos, ¿los nazis vienen con nosotros o no? Si no vienes con nosotros, entonces no has venido de corazón completo. Entonces, nada más lo menciono porque tenemos que hacer un retorno completo. Y es un retorno al judaísmo completo. Eso no quiere decir que somos nada más de una secta, o que somos aceptados solamente por una sola secta. Es una vida de ser parte de la nación de Israel. Que no puedan decir nuestros enemigos que nos hicieron daño a nosotros y que por ese daño nadie nos aceptó. Y uno de los problemas que la Inquisición trató de instituir dentro de nosotros es que no hay forma de retornar de todas maneras, que no vamos a ser aceptados. Y ese miedo mantiene a la gente encarcelados en camino de nuestros enemigos que tratan de destruirnos. Y a mí me gustaría poder vengarme de nuestros enemigos. No, ese no es humildemente, ese es a la fuerza, ya quiero vengarme. A la brava. Yo quiero ganarle a esos enemigos. Y decirle, mira, nos trataste de destruir hace 500 años y mira cómo regresamos. Claro. Ok, anyways, esa es la idea. Ok, vamos a seguir con nuestro estudio de los dignitarios, de los líderes que ayudaron a crear el Estado moderno de Israel. Y en este caso me voy a concentrar en la vida de David Ben Gurión. Originalmente la familia era Grun de Polonia. El padre de él, Victor Grun, nacido en Polonia, era miembro de Jovevei Zion. ¿Está bien? Era miembro de Jovevei Zion. La familia era originalmente una familia observante, religiosa. Era miembro de un grupo religioso, y hablamos de los Jovevei Zion. Cuando él empezó a educarse, él nació en 1886, murió en 1973. ¿Ya? Empezó a organizarse y a unirse a grupos que estaban agitando en una forma socialista pro la creación de un Estado judío. Se volvió el que encabezaba en el 1946 en la Organización Mundial Sionista. 1946, viviendo en la tierra de Israel, se volvió el líder de la agencia judía, que quiere decir que representaba a los judíos delante de los ingleses, a todos los intereses judíos delante de los ingleses. Él fue instrumental en el 14 de mayo 1948,
fue el que hizo la declaración de independencia del Estado de Israel y dirigió a las comunidades judías en la guerra árabe-israelí en el 1948. Una de las... la ganaron. Y ganamos. Era el paquete de 8 millones. Y ganamos. La batalla de Jerusalén. Y ganamos. Milagrosamente. Sí, era un pedacito así, ahí hay como 30 millones creo que era, ¿no? Sí. Árabe. Sí, milagrosamente ganamos. Aquí, ¿tú te acuerdas de Arnold? No sé si te acuerdas de Arnold. Arnold era uno de los miembros de la sinagoga que murió con 90 y pico de años de edad, que peleó en la guerra del 1948. ¿Ya? Y hemos hablado anteriormente sobre él. Él peleó en la guerra del 1948. El que dijo que con la esposa de ellos Sí. habían dado a luz el Estado. Exacto. Una de las contribuciones más importantes de David Ben Gurión fue, recuerden, en el año 1948 había muchos grupos que ya habían entrado a hacer asentamientos en la tierra de Israel, y él era uno de las descendientes, la familia de él había entrado también al asentamiento judío, pero se habían formado diferentes grupos de milicias judías. Entonces David Ben Gurión, una de las grandes contribuciones que hace es unir a todas las milicias. Buenísimo. ¿Ya? Entonces eso es muy importante para crear una defensa sobre la tierra de Israel toda unida. ¿Ya? 1948, después de la guerra árabe-israelí, se vuelve el primer ministro de Israel. En 1963 se retira. En 1970 empieza a vivir en un kibbutz de Boker, que es el más famoso. Ahí es donde muere él, ¿verdad? Sí. ¿Viene el museo allá? No, todavía no llegamos. Estamos hablando de David Ben Gurión. Y Gurión quería poblar el Negev. Quería que el Exacto, Negev- esa es la idea. En 1906 empieza a vivir bajo los otomanes, en lo que los otomanes llamaban Palestina. Ya hemos hablado sobre esto, pero lo quiero mencionar. El Imperio Otomano conquistó la región de la tierra de Israel y aceptó el nombre de Palestina, que fue pegado a la tierra de Israel por los romanos. El nombre de Palestina era para rebajar a los judíos, considerando que el último gran enemigo habían sido los filisteos. Entonces le pusieron Palestina para rebajar a los judíos. Entonces ese nombre se le quedó a la tierra de Israel, y todos los extranjeros que entraron a la tierra de Israel para conquistar la tierra de Israel y oprimir a los judíos, hasta que grandes números de judíos salieron de la tierra de Israel, pero siempre existían dentro de la tierra de Israel asentamientos judíos. Entonces le pusieron Palestina para quitarle la identidad judía a la tierra de Israel. Es muy importante entender esto. Entonces, verdaderamente no existe un pueblo palestino. El pueblo palestino que verdaderamente existe es el pueblo judío. Nosotros somos los palestinos. Hay árabes que entraron a la tierra de Israel y se aprovecharon de una tierra que por el problema de la opresión, grandes números de judíos estaban viviendo en el exterior. Pero esos no son los verdaderos ciudadanos de Palestina, sino los judíos son los verdaderos palestinos. Los judíos tuvieron 2000 años o más, y ellos 400 o 300 años y quieren la tierra. ¿Ya? Entonces, en 1909 se vuelve voluntario para defender y proteger los asentamientos de los judíos. En 1911 se va para Salónica, y es una experiencia interesante. Yo leí la autobiografía de David Ben Gurión, y siempre me interesó mucho la perspectiva de él. Pero en Turquía, una de las cosas la experiencia de él en Salónica, él estaba estudiando ley y quería aprender turco para poder ser abogado. Entonces entra a un pueblo en Salónica y describe que la ciudad de Salónica estaba llena de judíos. ¿Ya? Salónica era una ciudad que habían tantos judíos españoles, de descendencia española, que la gente en la calle, los judíos, hablaban español. Hablaban turco y hablaban español.
y hablaban turco con acento español. El puerto de Salónica cerraba en Shabbat. Gran parte de la ciudad estaba controlada por esos judíos españoles que se habían mudado por el sultán de Turquía, Bayezid, que les dio la bienvenida en 1492, cuando Fernando e Isabela expulsaron a los judíos de España. El sultán de Turquía les dio la bienvenida. Y las sinagogas tenían los nombres de las ciudades de España. Sí. Ávila. Todos eran judíos españoles, habían tomado control completo. Entonces, lo que escribió fue que con ese intercambio con los judíos sefaraditas de Salónica, aprendió ciertas cosas. Lo más importante que aprendió David Ben Gurión en Salónica es que habían judíos que eran abogados, que habían judíos que eran doctores, y que habían judíos que eran limpiapisos. Y eso es lo que escribe. En Salónica aprendió que podías tener una sociedad judía a donde hay múltiples niveles socioculturales, socioeconómicos de esa cultura. A donde él había vivido en Polonia y entre los judíos ashkenazí, esas comunidades en su mayor parte eran todos del mismo nivel socioeconómico, y ahora estaba viendo que habían una cultura donde se podían haber diferentes niveles de esa sociedad. Y de ahí entonces desarrolló más creencia, más fe, de que podría venir el día a donde podríamos tener una cultura en Israel, a donde había múltiples niveles, y tendríamos choferes, tendríamos abogados, tendríamos contadores, tendríamos soldados, tendríamos todos los diferentes niveles de la sociedad, y todos iban a ser judíos. Interesante idea, ¿no? Okay. 1912 entra a Estambul a estudiar en la universidad, y allí en 1912 se cambia el nombre de David Grun a David Ben Gurión. Y lo mencionamos anteriormente cuando hablamos sobre Golda Meir, y después vamos a hablar de Moshe Dayan y otros que eran parte de los fundadores, los primeros fundadores del Estado, que cambiaron sus nombres de nombres identificados en el exilio a nombres en hebreo para restablecerse. Y es interesante porque cuando estamos hablando, o yo lo encuentro interesante, pero a mí me gustó el cambio de nombre, el por qué lo hizo. Sí, ¿por qué? Por Yosef Ben Gurión. Que Yosef Ben Gurión había sido un líder judío que peleó contra los romanos del 66 al 73. ¿Y él quería? El que él quería, o sea. ¿Por qué? Interesante. Sí, muy bien. Yo le voy a dar a él que siga la clase, él y me voy. No, hace bien. Este retorno, la razón que lo menciono, porque lo encuentro interesante, que nosotros también estamos haciendo un retorno. Y es importante reidentificarnos. Reidentificarnos completamente con la historia judía. Cuando alguien viene y trata de oprimirnos al pueblo judío, la razón que nosotros seguimos andando es porque Dios nos da la bendición, pero también nosotros tenemos que tomar la fuerza de decir: a mí no me vas a dominar, yo voy a retornar a la identidad judía. Voy a enseñar, hay un libro que se llama Star of Redemption, la estrella de la redención. Un judío alemán, filósofo, que el hermano de él se convirtió, por su estudio de filosofía alemana, se convirtió al cristianismo. Y estaba intercambiando con él para que él vaya y se convierta al cristianismo. Y como él no creía en el judaísmo, ya no creía en nada religioso, pensó: lo voy a hacer. Entonces escribió un libro
que se llama La Estrella de la Redención. Y es un libro basado en la filosofía alemana moderna y la experiencia que le voy a describir. Decidió que iba a ir una última vez a una sinagoga antes de convertirse al cristianismo. Y entró a una sinagoga el día de Yom Kippur. Qué día. Qué día eligió. ¿Ya? Interesante. Y se quedó todo el día, porque era un filósofo, y dice que si vas a hacer una cosa, lo tienes que hacer completamente. Bien. Lo vas a hacer totalmente. ¿Ya? Entonces, entró y nunca se fue. ¿Ya? Entonces, escribe él, y todo esto se mezcla en esto, es que la identidad judía es una identidad revolucionaria. En otra palabra, el resto de las naciones no quiere que nosotros tengamos una identidad de autodeterminación. Nosotros le molestamos. Cuando las demás naciones tienen el derecho de defenderse, pero el pueblo judío no tiene el derecho de defenderse. Enseguida que el pueblo judío se defiende, dicen, oh, se pasó de la mano. ¿Ya? Pero, entonces nosotros no tenemos, pero como somos verdaderamente revolucionarios, nuestra revolución es que nosotros vamos a mantener nuestra identidad delante de nuestros enemigos que nos quieren quitar esa identidad. Entonces, él escribe en La Estrella de la Redención que el acto más revolucionario en el desarrollo humano es que los judíos mantienen su fe delante de todos sus enemigos. Que somos rodeados de enemigos que no quieren que nosotros ejercemos nuestra fe y nuestra herencia, pero lo hacemos de todas maneras. Y también dice, interesante, dice él que el judaísmo es un sistema de vida antiguo que existe en un mundo moderno y que es lo suficientemente flexible para ajustarse a los tiempos modernos. Y dice él que las razones que las culturas antiguas nunca pueden vivir en el mundo moderno es porque nunca tuvieron la flexibilidad para ajustarse al mundo moderno. Pero la razón que el judaísmo sigue existiendo es porque fue creado con una flexibilidad de poder ajustarse a cualquier situación. Es una forma interesante de ver la cosa. Entonces, se va formando, durante ese periodo de tiempo, se va formando una identidad y está creciendo esta identidad, y los Ben Gurions del mundo están promoviendo que el pueblo judío retorne a una identidad originalmente judía. Piénsalo. Si vives por un periodo de tiempo en Europa y cada vez que ocurre algo en Europa, ya hablamos sobre lo que ocurrió con Dreyfus, todos estos movimientos, todavía no había ocurrido la Primera Guerra Mundial, todavía no había ocurrido el Holocausto, pero ya en principio sí lo había ocurrido, y todo lo demás se estaba formando ahí. Entonces ya sabemos, ¿ya?, que por siglos viviendo en Europa siempre era un problema, y siempre nosotros éramos que sufríamos. Entonces terminábamos siempre en el lado mal. Entonces, si vas a sufrir, sufre en Israel. Claro. Porque tienes que sufrir en el exilio. Si vas a defenderte, oye lo que está diciendo, ¿sabes lo que? Si vas a defender tu habilidad, vas a defender tu habilidad de tener una vida, no vas a demandar tener una vida a donde se supone que tengas una vida. ¿Cómo voy a defender mi identidad judía en un lugar extranjero? Yo demando el derecho de vivir en un país extranjero, o voy a demandar el derecho del derecho que tengo, que es de vivir en mi país. Entonces, si vas a ejercerte y defenderte y
y defender tu habilidad de reclamar tu identidad original, porque no lo haces en tu tierra. Yo creo que es una idea muy clara, muy clara de entender. Entonces David Ben-Gurión estaba tratando de crear a través de la agencia judía en la tierra de Israel, bajo el dominio de los otomanes, un movimiento judío de los judíos que estaban viviendo en la Palestina otomana, que se unan durante la Primera Guerra Mundial al ejército otomano y peleen de parte del ejército otomano, con la idea de que demostrarle al imperio otomano que nosotros estábamos conectados con ellos, y de esa forma crear una conexión con ellos para promover independencia judía dentro de esa región. Hizo un grupo de 40 voluntarios que se unieron, 40 voluntarios nada más, que se unieron al ejército otomano y pelearon del lado de los otomanos. Los otomanes entonces lo exiliaron, su pago fue que lo exiliaron a Egipto. Luego entonces de Egipto va a Inglaterra y viene también a los Estados Unidos. 1915, en los Estados Unidos empieza a formular movimientos revolucionarios para recaudar fondos y para recaudar soldados que empiecen a entrar a la tierra de Israel. El ejército que creó promoviendo el retorno a la tierra de Israel fueron 10,000 personas. 10,000 personas desde los Estados Unidos para que entren a la tierra de Israel y defiendan los asentamientos judíos. Tengo las fechas. Parte de lo que estaba ocurriendo, los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, se divide entonces el mandato inglés sobre las Naciones Unidas, o la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones le da el mandato sobre la tierra de Israel, de Palestina, a los ingleses. Los ingleses empiezan a promover, por la declaración del Lord Balfour a Chaim Weizmann, que sí, ellos están apoyando la creación de un Estado judío, pero nada más se puede crear, de acuerdo con los ingleses, nada más se podría crear un Estado judío de acuerdo con la población judía que ya existía en Palestina. Entonces, ellos no querían que los judíos hagan inmigración a la tierra de Israel, y empiezan entonces a promover bloqueos para que los judíos que se estaban escapando de Europa no puedan irse a la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, vienen barcos de refugiados tratando de escaparse de los nazis, y los ingleses están bloqueando la entrada de los judíos a la tierra de Israel. Entre 1940 y 1944 hicieron una cuota, el límite de judíos que podrían entrar, de acuerdo con los ingleses, eran 75,000 judíos en 5 años. Y habían grandes números de judíos que querían entrar. Entonces, lo que los líderes de los movimientos sionistas hicieron era que salían al exterior, promovían que los judíos se muevan para la tierra de Israel, y entonces creaban ejércitos o milicias pequeñas para traer a esos grupos ilegalmente, a esos números ilegalmente a la tierra de Israel. Y entonces ya cuando estaban en la tierra de Israel, declararlos abiertamente para que los números sean más grandes. Pero interesantemente, los ingleses entonces hacen todo lo posible para usar su poder para congraciarse también con los árabes, y entonces querían promover dentro del territorio nacional de la tierra de Israel, promover allí un territorio árabe y un territorio judío. Y en las primeras mapas que crearon los ingleses, separaron la tierra de Israel y parecían cuadritos. Los judíos aquí,
los judíos aquí, los árabes aquí, los árabes aquí. Promovieron entonces un enfrentamiento entre los judíos y los árabes. ¿Ya? Y declararon también una ley que si se pasaba el número de judíos que entraban a la tierra de Israel, más de 75,000, nada más podían entrar con permiso de los árabes. ¿Se imaginan? Entonces tenían que pedirle permiso a los árabes para que los judíos puedan entrar a la tierra. Y cuando los ingleses se fueron, el arsenal militar se lo dejan a los árabes. O sea, los tipos... Entonces, se iba promoviendo durante ese periodo la inmigración legal y la inmigración ilegal a la tierra de Israel, desarrollando las milicias, las primeras milicias para poder organizar todo esto. Y David Ben Gurión es uno de los más importantes organizando este movimiento. ¿Ya? Good? Ok, we're going to go a little further. Un poco más. Yo quiero leerles la declaración de Balfour, noviembre 2, 1917. Esto es Arthur James Balfour escribiéndole a Barón Rothschild. La razón que le está escribiendo a Barón Rothschild es la familia Rothschild tienen mucho poder en Inglaterra. Banqueros, sí, ¿no? eran banqueros, pero también eran barón, declarado por la reina. Entonces, y él encabezaba el movimiento, la Federación Sionista Británica. Entonces, Balfour le escribe, él empieza a promover, Baron Rothschild y Chaim Weizmann empiezan a promover con sus conexiones políticas entre el gobierno inglés la declaración o la creación de un país nacional para los judíos en la tierra de Israel, en lo que se llamaba Palestina en ese momento. Entonces le escribe una carta diciendo: el gobierno de su majestad el rey ve con favor el establecimiento de una nación para los judíos y usará sus mejores esfuerzos para facilitar esta idea. Se toma en cuenta que esto no va a crear prejuicios contra los gentiles que viven en la tierra de Palestina, y tampoco va a ser un prejuicio contra los judíos que viven en el exterior. ¿Yeah? Balfour le manda esa declaración a Chaim Weizmann. En 1906, esto es lo que más quería compartir con ustedes. En 1906, en una organización pública grande, los ingleses estaban controlando secciones grandes de África. Entre ellos estaba Uganda. Entonces, Balfour le hace la declaración delante de todo el mundo que deberían de aceptar a Uganda como la nación judía, y querían crear allí en África. Entonces, ¿por qué tiene que ser el Estado judío? ¿Por qué tiene que ser que el Estado judío esté basado en la tierra de Israel, Palestina? Se puede crear allí en Palestina otro país y crear, si ustedes promueven tanto que tiene que haber un país judío, ¿por qué tiene que ser en Uganda? Se les sugirió, por cierto, Baja California. Se discutió la idea de hacer un país judío en Baja California. Pero entonces, por la razón de que los movimientos sionistas estaban promoviendo que como hubo tanta opresión en Europa, que los judíos eran una minoridad minoritaria, un grupo minoritario en Europa y estaban siendo maltratados, que debería de existir un país judío. Entonces, existir un país judío no tiene que ser allí, puede ser en cualquier otro lugar. Entonces le dice que acepten Uganda como el lugar entonces Chaim Weizmann le responde, Chaim Weizmann en lugar de Jerusalén. Entonces Chaim Weizmann le responde: ¿cómo te gustaría a ti
que nosotros te ofrezcamos París en lugar de Londres. Que le ofrezcamos a los ingleses París en lugar de Londres. Entonces, Balfour no es un tonto. Balfour le dice... Parte ingleses y franceses claro, tienen su choque. Entonces, Balfour le responde, pero nosotros tenemos control de Londres. Y ustedes obviamente no tienen control sobre Palestina. ¿Ya? Entonces, Chaim Weizmann le responde, Bullinger le responde, pero nosotros teníamos control de Jerusalén cuando Londres era simplemente un monte. Sí, no había nada, era un bañado, era eso. Entonces todo el escenario se fue. Hay otro, el Rothschild. Rothschild, muy famoso. Esto le ocurrió a Rothschild. Perdón, no a Rothschild, a Montefiore. Uno de los grandes condes ingleses era extremadamente antisemita y le gustaba hablar mal de los judíos en todo lugar que iba. Entonces, delante de Moisés Montefiore, le dijo que él había visitado, hasta la corte de toda la gente rica, ¿no? Él había visitado, y el único judío que está ahí es Moses Montefiore. Y se sabía que Moses Montefiore era pro-sionista, que estaba constantemente promoviendo que el pueblo judío debería estar encargado de la tierra de Israel. Y, ¿sabes? Él era el representante de la sangre azul, a la sangre azul de los judíos. Entonces le dice, yo acabo de regresar, le dice a todo el mundo reunido, le dice, yo acabo de regresar, ¿ya? De un país en África que es un paraíso. ¿Por qué es un paraíso? Porque allí, en ese país, no había ni puercos ni judíos. Entonces, Montefiore le responde, pues tú y yo deberíamos de ir a visitar ese país para cambiar eso. Se lo dijo todo. Pero con mucha calidad. Con mucha altura. Con mucha altura. El cerdo y ya está judío. Se lo dijo el cerdo, pero con mucha altura. Eso abre el camino para hablar un poquito sobre Chaim Weizmann. Chaim Weizmann fue el primer presidente del Estado de Israel. Era un científico químico, desarrolló uno de los procesos para desarrollar acetona. Fue muy famoso por sus estudios científicos y era un profesor reconocido mundialmente por su trabajo en la ciencia. Hay un instituto en Rehovot que es el Chaim Weizmann Institute, el Instituto de Chaim Weizmann, nombrado y establecido por él en Israel para promover las ciencias entre el pueblo judío en la tierra de Israel. Entonces, reconocido como un tremendo intelecto, contribuidor a la ciencia moderna. Chaim Weizmann también extremadamente sionista, activista dentro de la organización sionista británica. También visitó a Harry Truman y estaba siempre promoviendo la creación del Estado de Israel. Y Chaim Weizmann era reconocido políticamente, mundialmente, como uno de los líderes del pueblo judío que políticamente no se quedaba callado. Entonces, en ese evento, cuando le ofrecen a Uganda, esa fue la respuesta que le dio. Pero era reconocido como una forma de siempre darle la vuelta. ¿Ya? Ahora, lo otro que no saben, que la gente no se da cuenta, es que es un judío irlandés. La familia Weizmann vivía en Irlanda y la familia de Chaim Weizmann estaban involucrados en la política de Irlanda. ¿Sabes? ¿Ya? También choque con los ingleses. Sí. Entonces, interesante. Entonces,
toda esa familia, con la familia de Chaim Weizmann, se vuelven sionistas y usan el poder que tenían establecido en Irlanda y en las Islas Británicas para promover el sionismo dentro del mundo que hablaba inglés y el mundo de las ciencias y el mundo intelectual. Entonces, era considerado a través de ese movimiento que todos los científicos judíos, el grupo intelectual, desarrollado intelectualmente, debería de apoyar al establecimiento del Estado de Israel. Ahí también podemos mencionar que Albert Einstein también expresó apoyo para la creación del Estado de Israel y hasta fue ofrecido de que se vuelva el primer presidente o primer ministro de la tierra de Israel como ejemplo de lo que los judíos podemos contribuir al mundo. Entonces, la idea era crear dentro de la tierra de Israel un asentamiento judío, soberano judío, que promueva la tecnología, los avances humanos, y eso es lo que estamos haciendo. Exactamente lo que estamos haciendo. Toda la ciencia, toda la medicina que está saliendo de Israel es más avanzado que los Estados Unidos. Grandes personas están entrando a Israel a operarse en Israel por la ciencia que se está desarrollando en Israel. Mi hija está estudiando ingeniería, computadoras, matemáticas, estadísticas aplicadas, todo está saliendo de Israel. Tomó una clase en... ¿Technion? No, ella no fue a Technion, pero está saliendo del Technion y del Instituto de Chaim Weizmann. Muchas de las cosas químicas y medicinas están saliendo del Instituto de Chaim Weizmann. Pero una de las cosas que está siendo reconocido mundialmente saliendo de Israel es las contribuciones, no sé cómo le dicen en español, ayúdenme, cuando alguien pierde una parte y hay que añadirle ¿Una prótesis? Prótesis. Los prótesis mejores en el mundo se están desarrollando en Israel. ¿Ya? Los israelíes están ahora desarrollando la habilidad a través de los robóticos, unas prótesis que parecen natural, se mueven de una forma natural. Desafortunadamente empezó con los problemas de los soldados, ¿no? Con las bombas y todo lo demás. Pero entonces eso se va desarrollando y mundialmente estamos siendo reconocidos por eso. También en el área de estudios genéticos, aplicación de estudios genéticos del ADN, de todas las diferentes partes, eso está creciendo en Israel y nadie, hoy en día los mejores doctores están yendo a Israel para poder estudiar eso. ¿Ya? Entonces, desde el principio, la idea era desarrollar el sueño. Voy a terminar con esta idea porque es importante esto. Desarrollar el sueño, que desafortunadamente hay líderes religiosos que creen que la religión judía es sobre Shabbat y Kashrut solamente, y no entienden que el sueño religioso judío es contribuirle, ¿no? Contribuirle a la humanidad. Nuestro sueño, el sueño judío, es que la humanidad, óyelo bien, supere la guerra, que la humanidad supere las enfermedades. Por esa razón, los judíos siempre hemos estado involucrados en la sanación, la medicina, todas las contribuciones a las ciencias. ¿Ya? No es porque no seamos religiosos, es porque somos religiosos. Porque desde el punto de vista judío, Dios desarrolló inteligencia, ¿se me entiende? Desarrolló inteligencia para que nosotros le podamos contribuir a la humanidad. Entonces, si el judío puede encontrar una medicina para una enfermedad, es nuestro deber, creado en la imagen humana, de contribuirle a eso, a la humanidad. Sorry, puedo decir algo. Yo estoy leyendo una obra muy buena sobre cultura judía y habla en una ocasión que Hitler quería degradar a los judíos hablando de que no eran personas tan inteligentes como se hablaba, y justamente en ese entonces se descubrió que de 15 premios Nobel de la ciencia que en ese entonces habían, 3 eran
justamente alemanes y 2 eran judíos. Sí. 2 eran judíos y 3 alemanes apenas. ¿Sí sabes por qué él decía que nosotros no éramos inteligentes? Sí. ¿Tú sabes cómo lo comprobó? ¿Sabes lo que él decía? ¿Por qué los judíos genéticamente no eran inteligentes? Él escribió que la razón que nosotros no somos inteligentes es porque nosotros tenemos sangre africana. Y él decía que la gente negra, la gente de la raza negra, son de menos inteligencia, son físicamente fuertes en que pueden cargar cosas pesadas, pero trabajo bruto, pero que no son inteligentes. Y interesantemente, eso es un tema, por cierto, que pasa a través de la... Tengo que reaccionar a lo que me está diciendo, que pasa a través de la discusión judía. En el libro del Kuzari, en España, una de las discusiones que hace el filósofo griego en pro de la filosofía griega es que la gente que viene de los países fríos son más inteligentes que la gente que viene de los países calurosos. Entonces la idea en que... Sí, interesante, ¿verdad? Sí, parece que no. Parece que se le frisa el cuerpo pero conserva la mente. Eso que está diciendo. Entonces el rabino responde que eso no es así y que la presencia divina ha bendecido a toda la humanidad en todas las diferentes partes. Lo interesante, me dijo una vez un rabino eso mismo, que la gente de los países fríos era más inteligente, un supuesto rabino, que la gente de los países fríos es más inteligente que la gente de los países calientes. Entonces le digo, bueno, Moshe Rabbeinu debe haber sido un anormal, porque nació en Egipto. No era muy inteligente. Entonces se enojó. No sé por qué. Pero mira, la línea registra eso. En el tiempo existe 15 premios Nobel de la ciencia, 2 eran judíos y 3 apenas eran alemanes en Alemania. Uno más. Hay un antropólogo que escribió, no es judío, que escribió un estudio sobre la inteligencia judía, ¿ya? Estudiando, y lo llama The Jewish Mystique, el misterio judío, ¿ya? Y entre ellos, lo que escribe, cuando en Europa, yo creo que mencioné anteriormente, pero vamos a repetirlo, en Europa, cuando alguien era inteligente, cuando un niño era inteligente en Europa, en los tiempos antiguos, ¿qué es lo que hacían? Se volvían sacerdote. Pues la gente no sabía leer y escribir. Entonces la gente más inteligente los mandaban a las universidades, a los seminarios, para que se vuelvan sacerdotes católicos. Para que no tengan hijos. Y no tenían hijos. Cuando un niño judío en Europa se veía que era inteligente, ¿qué es lo que será? Que era rabino. Y se casaba con la mujer más bonita en todo el pueblo. Y tenía muchísimos hijos. Y la gente lo apoyaba. Entonces, genéticamente, piénsalo, genéticamente, cuando veíamos que alguien era inteligente, lo promovíamos que tenga hijos. No porque sabíamos la ciencia de la genética, pero simplemente era la cultura. Y los gentiles, los cristianos que eran nuestros vecinos, cuando veían a alguien que era inteligente, él no tenía hijos. Lo castraban, una palabra. Sí, claro. Y si tuvo un hijo era por entonces bueno, los ya sería otra cosa. Bueno, no me digas papá. Claro. Dígame padre. Dígame padre. Este es un hombre muy serio. Este es un caso serio. Ok, pues, entonces, vamos nada más para terminar con esta idea. La razón que menciono todo esto es que parte del sueño original del desarrollo de la entidad del Estado de Israel, el sueño sionista, no es solamente que los judíos retornen a la tierra de Israel y que seamos soberanos sobre la tierra de Israel. Es mucho más grande que eso. Es el sueño personificado del desarrollo del pueblo judío. Es, permítenos a nosotros vivir en libertad y expresarnos para que veas lo que les vamos a contribuir a todos ustedes. Y cuando lo pienso, me acuerdo
la Gemara en Gitín, el Talmud en Gitín dice que cuando los romanos entraron a la tierra de Israel y destruyeron el sagrado templo y exiliaron a los líderes de Jerusalén y destruyeron la soberanía judía sobre la tierra de Israel, hoy, dice el Talmud, si hubieran entendido el daño que se estaban haciendo ellos mismos, hubieran ellos mismos, ladrillo por ladrillo, reconstruido Jerusalén. Porque si nos dejas tranquilos, ves lo que vamos a contribuir. Y le contribuimos a todo el mundo. Cuando donamos partes de nuestros cuerpos para la ciencia, van a judíos y van a árabes. Se desarrolla toda la ciencia. Cuando vas desarrollando tecnología, entonces parte del sueño era retornar al pueblo judío al lugar a donde se supone que estemos y allí usar nuestros recursos, desde allí usar nuestros recursos para levantar a la humanidad. Yo creo que estamos por eso. Aunque tenemos todavía tantas guerras y tantos problemas, se está desarrollando ese sueño judío. Y eso es el sueño religioso. Ese es uno de los sueños religiosos del pueblo judío. No solamente Shabbat y Kashrut, es contribuirle al mundo entero la ciencia, la tecnología, el mejoramiento del ser humano. ¿Ya? Por eso yo les digo que el pueblo judío no es un club exclusivo. Todo el mundo que quiere contribuir, siempre me encuentra este tipo para molestarme. Es el mismo tipo. Ya les reconozco el ladrillo, ya yo le reconozco a esa persona, le reconozco la voz. Ok, bueno, entonces, increíble, no me puedo esconder en todo el edificio, me muevo del lugar y él viene a buscarme. Voy por acá, Nos atacan. Here we go. Rabbi Yudanto, everyone, oh wow. He told me to look in, Rabbi, so I'm looking in. Okay. You like the way we look? We look good, don't we? Yeah, be well. And we're broadcasting. You're talking to 13 different countries. Really? Yeah. Are they listening to me? Yeah. I can tell a joke. No, goodbye. All right, so that's it. We're almost done. So, ahí vamos a terminar de contar. Esta semana me llamó mucho la atención. Yo venía por el presbiterio y veo una bandera de su esposa blanca y hay un judío que se desmonta y toda la bandera no saben qué decían, que ellos van voluntarios para asuntos de donar sangre, voluntarios judíos manejando su guagua y todas sus cosas. Y yo, es una contribución que tengan. Y como usted dice, no va a American Center, de esa pizarra, ¿de quién han donado todo eso en un hospital? ¿Son todos judíos? Nada, hay una pizarra muy grande, ahí puesto, ¿no? Todos son judíos. Sí. Si vas a las universidades, la gente que me dice que los judíos son agarrados. Yo digo, espérate un momento, ¿a qué college tú fuiste? Porque la gente que contribuyeron a ese college todos fueron judíos. ¿Y cuál hospital nacieron tus hijos? Vete a la pizarra para que veas quién contribuyó a ese hospital. ¿De dónde andaban? Bueno, es como le dijo Chaim Weizmann a Balfour. Londres era unos pantanos cuando nosotros ellos andaban en taparrabos cuando nosotros estábamos vestidos. Con el arco y la flecha, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte y la razón que lo menciono es que yo digo que todo el mundo que quiere contribuir está bienvenido. Venga a contribuir. Amén. Eso es parte del juego también. Acepta. Y uno es algo. ¿Haciendo qué? ¿Ok? ¿Cuántos tenemos ahí? 30. ¿Se durmieron? 32. Había más antes, pero se sigue cayendo y se sube. Sí. Sí, no sé por qué. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo el mundo bien? Acá hay algunas preguntas, pero no sé si es necesariamente en el tema. Entonces, de la más reciente a la... Dice, es un comentario, dice, el nombre de Menashe ben Israel no era Manuel Díaz Soeiro, que si ese es el nombre, ¿era así? Sí. Okay.
hay otro que dice, no sé si tiene que tenga que ver con el tema, dice, por favor, dé opinión sobre currículum de Ariel Cohen Ayoro y de su video Message from Judaism Christ. No sé lo que es. Nah. No creo Sí, que no tenga que ver nada con el tema. No sé Sí. lo que es. No sé ni lo que Sí. es. Hay una pregunta. ¿Usted qué opinión tiene acerca del movimiento del noajismo? Ya, hemos No, hablado no. de eso anterior. Los 7. No, déjame responder. Los 7. Pero ese era el principio, ese fue el primer comentario. Pregunta al argentino. Sí. No, ya no. Paraguayo. Noajismo. Él sabe porque es de la gente de él. La gente de él es la que está promoviendo las 7. No. No, pero ese fue el primer comentario que Déjame apareció. mencionarlo. ¿Él todavía está en línea, señor? No sé, tendría que preguntarle, pero yo creo que sí. No sé. Preguntamos que si el señor que preguntó sobre las 7 leyes de Noah está en línea. Porque si no, no lo vamos a ver. Que hable porque... Si no, que vaya y repita lo Que levante la mano. Que levante la mano. O si no, y que que busque, hable. o si no, que busque De el pronto se video. desconectó. Que levante la mano el señor que hizo esa Y pregunta. de hecho- que meta una cachetada enseguida. De hecho, es tocayo mío, se llama Carlos Aceves Núñez. Entonces, ¿se entiende ya? No, ya nosotros hemos hablado No, sobre no. ese tema anteriormente. Yo creo que la última clase. Lo pueden hablamos de eso. buscar, sí. Ya, vamos a ver, el hablamos de año eso. nuevo. ¿Se acuerdan? Sí. El año pasado El hablamos de año eso. pasado no mismo. Antes que lo busquen en el canal de YouTube. Sí. Sí. A ver, vamos a terminar. ¿Quedó algo más o estamos bien? Que alguien que preguntó sobre el tema que estábamos hablando. Feliz o que contestó. Rosh Chodesh, que le mandan a felicitar. Muy bien, gracias. Ahí vamos a terminar. Mucho thank you. Nos vemos la semana que viene.